Voy a comentar un poco de cómo ha ido evolucionando la tecnología química y cuál ha sido un poco la percepción que hemos tenido la sociedad a lo largo del tiempo sobre la química. ¿Cómo funciona la maquinaria de la tecnología? Pues la maquinaria de la tecnología funciona en primer lugar porque la sociedad, es decir, nosotros, mostramos unas determinadas necesidades que tenemos. La naturaleza nos ofrece unas posibilidades para resolver esas necesidades y nosotros, como animal tecnológico, buscamos soluciones a esas necesidades en función de esas posibilidades que nos ofrece la naturaleza. Para ello tenemos unos determinados conocimientos que van cambiando a lo largo del tiempo. Lógicamente esos conocimientos van aumentando, pero también tenemos unas restricciones que no podemos hacer lo que queramos. Esas restricciones son unas veces de tipo económico. Si es una empresa, pues tiene que dar unos beneficios. Otras veces son de tipo ambiental. Hay unas leyes ambientales que tenemos que cumplir y en función de esos conocimientos y de esas restricciones, nosotros damos una respuesta a esas necesidades que nos ha mostrado la sociedad. Esa respuesta siempre va a tener un efecto sobre el ambiente, en mayor o menor medida, pero siempre vamos a tener un efecto sobre el ambiente. Quizás la tecnología, una de las características que tiene, es que hace que nuestra evolución sea muchísimo más rápida que cualquier otro sistema de evolución. Ahí se representa un poco cómo evolucionan los sistemas naturales y cómo se van adaptando al medio ambiente. Es una evolución, que es la evolución genética, que es tremendamente lenta. Debajo tenemos lo que podríamos llamar evolución intelectual. Los sistemas humanos no solamente somos capaces de adaptarnos al medio, sino que somos capaces de transformar el medio para adaptarlo a nuestras necesidades. Ahí está representado un poco, a lo largo de un año, la evolución de la humanidad, desde que el hombre es capaz de hacer fuego, descubre el fuego, después la agricultura, las tablas de la ley, los filósofos griegos, etc. Y nos encontraríamos prácticamente en la Edad Moderna, el 31 de diciembre a las 22 horas 42 minutos. Esa sería la fecha. Es decir, que el inicio de la Edad Moderna estamos ya a final de año. Y desde la Edad Moderna, que lo vemos quizás como muy lejano y muy antiguo, el hombre cuando sube a la Tierra sería el 31 de diciembre las 23 horas 59 minutos. Es decir, que en muy poco tiempo el mundo ha cambiado profundamente, quizás mucho más que lo que había cambiado a lo largo del año. Es decir, en unos pocos minutos del último día del año hemos cambiado mucho más que a lo largo de todo el año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este sistema de evolución es tremendamente rápido y tenemos que ser también tremendamente cuidadosos de cómo estamos haciendo las cosas. Porque claro, una evolución tan rápida se diferencia mucho de lo que son los sistemas naturales. Y nosotros, querámoslo o no, pues también tenemos una evolución natural. ¿Cómo funciona la industria química? Pues la industria química tiene un objetivo concreto, que es aportar productos. La industria química aporta productos. Esos productos van destinados a satisfacer unas necesidades. Esas necesidades son necesidades materiales, como la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte, la salud y el ocio. Es decir, que básicamente sobre esas necesidades es donde la química va desarrollando sus productos para satisfacerlas. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, pues desde pesticidas, desde abonos, colorantes, alimentos para animales, vestido, pues todo tipo de fibras, colorantes, etcétera, etcétera, son productos que la química va aportando para cubrir ese tipo de necesidades. Pero siempre, al hacer esos procedimientos de fabricación de esos productos, nos aparecen unos residuos. Y esos residuos afectan al medio ambiente. Donde se generan esos productos es en los procesos, que son los procesos de fabricación. Y ahí es donde tenemos esos productos que van a afectar al medio ambiente. Además de afectar al medio ambiente como contaminantes, también estamos afectando al medio ambiente porque consumimos recursos. Tenemos un efecto sobre el medio ambiente en las dos direcciones. Generamos productos que son contaminantes y consumimos recursos. ¿Cómo ha sido un poco
esta historia, este movimiento de la industria química a lo largo del tiempo, desde que comienza lo que se considera el primer procedimiento de fabricación industrial. El primer procedimiento de fabricación industrial es el que voy a describir un poco rápidamente aquí, pero yo creo que sí nos va a ilustrar un poco para ver que el mismo tipo de problemas que se plantearon en este momento y que se fueron resolviendo son los que nos estamos enfrentando conceptualmente hoy en día con las mismas herramientas o herramientas similares, claro, mucho más conocimiento, pero los problemas siguen siendo parecidos. Pues a finales del siglo XVIII se necesitaban ya muchos productos, porque la humanidad había crecido y cada vez demandaba una mayor cantidad de productos. La industria textil, el vidrio y el jabón, que ya empezaban a adquirir pues, unos volúmenes de fabricación importantes, necesitaban álcalis, compuestos alcalinos. Esos compuestos alcalinos hacía que hubiera una gran presión sobre los sistemas naturales. Es decir, los productos, los álcalis, en esa época se obtenían de productos naturales. Entonces se necesitaba un método de síntesis capaz de fabricar esos álcalis, porque la presión sobre los recursos naturales era demasiado elevada y iba creciendo porque cada vez se demandaban más álcalis. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes de álcalis? Pues tenían un producto natural, que es el natrón, que estaba en Egipto, que era tremendamente caro, y el resto procedía de las cenizas de madera. Es decir, había que quemar bosques enteros, especialmente de aquellas maderas que fueran maderas viejas, duras y árboles grandes. ¿Para qué? Se quemaban completamente para obtener ceniza, no para otra cosa. Y de esas cenizas se trataban con agua para sacar la potasa. Esa era la fuente que había de álcalis. Esa era la fuente. Entonces se necesitaba, lógicamente, un método de síntesis, porque si no nos hubiéramos quedado evidentemente sin árboles, ya que había una demanda en la sociedad de este tipo de productos. Canadá exportaba entonces, que era donde venía gran parte de estos productos, pues 35.000 toneladas al año. Y hasta 1860 esta fue principalmente la fuente de estos álcalis. Es decir, 4 millones de toneladas al año de madera dura es lo que se quemaba para obtener este producto. Producto natural sí era, pero quizás no era el procedimiento adecuado para obtenerlo. Entonces, en 1975, en Francia, se convoca un premio para ver quién era capaz de descubrir un procedimiento de fabricar sosa a partir de cloruro sódico, es decir, de la sal común. Entonces, ese premio que se convocó, que estaba muy bien dotado, se resuelve en 1791 porque Leblanc es capaz de desarrollar ese procedimiento para fabricar los álcalis. Se le concede la patente y él abre varias fábricas. Pero, desgraciadamente, estaban los inicios y no logró beneficios, es más, se arruinó. Arruinó a él, a su familia, a sus amigos y tal. Entonces, en 1806 no se le ocurrió otra cosa ante el desastre de suicidarse. Pero gracias a su método, la sociedad y prácticamente el mundo vivió de la sosa que se fabricaba con él. El método que él propone es el método que está ahí. Utilizaba sal y ácido sulfúrico, formaba el sulfato sódico, lo trataba con caliza, con carbón y obtenía una ceniza, que es lo que llamaban cenizas de sosa. Mediante una lisiviación con agua, la etapa de cristalización le permitía obtener la sosa. Ahí están, digamos, las reacciones químicas. Es un método bastante ingenioso para la época, y es el método que se comenzó a utilizar pues, prácticamente desde que él lo había descubierto, pero desgraciadamente él tenía pérdidas y hubo otros que hicieron, digamos, un gran negocio utilizando lo mismo. Eso es un poco la forma en que trabajaban en la época. Y estamos hablando prácticamente de 1800 y bastantes. Ya veremos hasta cuándo este método continúa. Esos eran los métodos que utilizaban, esos eran cómo purificaban la sosa mediante cristalización. Nos parece que todo esto es tremendamente lejano, pero no ha pasado tanto tiempo. ¿Qué problemas generaba este método de Leblanc? Pues generaba básicamente dos problemas.
Un problema era el ácido clorhídrico, que se desprendía en una de las etapas, y el otro método era un residuo sólido, que era el gálibo. Y como ven, este método ya tenía problemas ambientales, uno para los gases, que era el clorhídrico, y otro para los sólidos, que era el gálibo. ¿Qué pasaba con el ácido clorhídrico? Pues en esas condiciones en que he puesto antes de cómo trabajaban, se formaban en la fábrica grandes cantidades de estas nubes, y es un ácido pues tremendamente corrosivo y nocivo para la salud. Entonces rápidamente comenzaron los pleitos con los vecinos, con los trabajadores, todo el que respiraba cerca de la fábrica. Solución que se dio, liberar los gases por chimeneas. Y ahí comienzan las altas chimeneas, hasta 90 metros, para liberar los gases. Evidentemente eso, ¿qué es lo que resolvía? El problema a los que estaban cerca antes, con la chimenea. Se dispersaban los contaminantes, pero seguían en el ambiente. Después ya se hizo un procedimiento para retener ese contaminante, que eran las torres de absorción. En 1863 ya se hace una ley ambiental, que es la ley de los álcalis, que obligaba a recuperar el 95% de ese ácido clorhídrico. Hasta entonces no había. Y vemos cómo se genera legislación en función de un problema. Y después el siguiente paso es cómo utilizar ese ácido clorhídrico que se liberaba por la chimenea. Podía ser una materia prima para fabricar otros productos. Entonces, a partir del ácido clorhídrico se obtuvo por una serie de procedimientos compuestos de cloro. Y ese cloro después se utilizó pues, para blanquear telas, para limpieza, etcétera, etcétera, a través de la lejía. Y gracias a todos esos avances, este método fue continuando bastante tiempo. El otro problema era todavía más difícil de resolver, que era el problema del gálibo. El gálibo era un residuo que se obtenía cuando se extraía la sosa. Al extraerse la sosa quedaba un producto que era de muy mal olor. Y como había que sacarlo de la fábrica a donde se depositaba, pues todo ese recorrido por las calles donde pasaba, pues todo el mundo se quejaba de aquello. Para hacernos una idea de la cantidad de gálibo que se generaba, de cada tonelada de sosa, generaban 2 toneladas de gálibo, es decir, el doble de su producto que de lo que ellos estaban generando. Además era un problema económico grave, mientras no tenía que competir con nadie, pues bueno, no importaba mucho, más que el tema ambiental. Pero cuando ya tuvo que competir con otro procedimiento, había que recuperar ese azufre porque era tremendamente caro. Bueno, pues también consiguió obtener ese azufre, que no era otra cosa más que estaba en forma de sulfuros. Un desplazamiento con CO2 generaba sulfídrico, y sulfídrico, mediante el método Claus, se obtenía azufre. Y ya teníamos el azufre con el cual se podía hacer sulfúrico y se volvía de nuevo al ciclo. Es decir, que este método, como ven, sirvió, gracias a los problemas que planteaba, o como consecuencia de los problemas que planteaba, para resolver esos procedimientos, generando una serie de importantes métodos que después se han seguido utilizando. Ese método Solvay fue competitivo con el que surge, perdón, el método Solvay. El método Leblanc fue competitivo con el método Solvay, que era mucho mejor. Como ven ahí, esa es una reacción que, aunque realmente son 5 etapas, pero prácticamente aquí no se forman sus productos. Todos los problemas que generabas con el clorhídrico y con el gálibo, con el método Solvay se resolvían, porque aquí no había ese tipo de subproductos. Era un método directo. Pero a pesar de todo, gracias a todos estos desarrollos de este método, Leblanc estuvo compitiendo hasta casi finales del siglo XIX. Y prácticamente ya a principios de 1900 es cuando el método Solvay desplaza al método Leblanc. Así que tuvo un recorrido prácticamente de un siglo completo compitiendo con un método mucho más potente que el de él. Otro elemento importante en el desarrollo de la química fue la aplicación de un subproducto. En química muchas veces los subproductos se utilizan para la fabricación de sustancias que necesitamos para resolver un determinado problema. A partir del carbón, cuando empieza a utilizarse el carbón para obtener el coque, y la gran demanda que había de coque para obtener el acero, hacía que en la obtención de ese coque se generan unos alquitranes. Entonces, esos alquitranes en grandes cantidades pues también suponen un problema. Entonces, si se observa qué son los alquitranes de hulla, se ve que son un conjunto de un gran número de compuestos químicos, fundamentalmente de moléculas aromáticas, derivados del benceno, etc. Entonces, se vio que aquello podía ser una fuente importante para obtener sustancias y ir resolviendo problemas.
Esa fuente fue el origen de la química orgánica, no entendida como química orgánica de productos naturales, sino una química orgánica de química del carbono. Entre el procedimiento conceptual que se sigue con estos alquitranes fue hacer separaciones. De los productos que tenía esa mezcla de alquitranes se iban separando fracciones, distintos compuestos. Y esas moléculas que se separaban se hacían determinadas reacciones químicas con las que se obtenían compuestos. Por ejemplo, unos de los productos que se obtenían eran estos que tenemos aquí, los colorantes. Los colorantes derivan del alquitrán de hulla, de fracciones del alquitrán de hulla, se les somete a reacciones de nitración y reacciones de sulfonación y se obtienen ese conjunto de colorantes. Aquellos eran unos colorantes que sustituían a los colorantes naturales, que prácticamente eran o de animales o de plantas, tremendamente caros y que no tenían a veces buena adhesión a las telas que se querían teñir y a veces se decoloraban en contacto con la luz solar o con las condiciones ambientales. Y muchos de estos colorantes ya desde entonces daban unos resultados muy buenos como colorantes para los tejidos que se tenían que hacer. Sabemos cómo de un subproducto que se obtiene en el destilado del carbón para obtener coque, se consigue desarrollar una potente industria química, donde fueron líderes la industria alemana. Pero había un grave problema por resolver en la humanidad. Y ya en 1898 se formula el problema más o menos de esta manera. Se dice que el químico es el que tiene que ayudar a la humanidad que está amenazada. Por medio de laboratorios se puede transformar la carestía en abundancia, y el problema era la ligazón del nitrógeno atmosférico con el fin de hacer abonos. Es decir, la demanda de alimentos ya era grande, se habían resuelto algunas cosas, pero se demandaban alimentos. Para tener alimentos en cantidades suficientes se necesitaban abonos, y los abonos naturales ya no eran suficientes. Se necesitaban fuentes de nitrógeno que no fueran de origen natural, y este es el problema que se plantea. ¿Cómo somos capaces de hacer que el nitrógeno que tenemos en el aire, hacer un compuesto que lo utilicemos como abono? Ese era el problema, un grave problema que estaba planteado a finales del siglo XIX. Este es el equipo experimental donde Haber, en la empresa BASF, hizo los experimentos que condujeron a la síntesis de amoníaco. Como ven, es un equipo bastante sencillo, prácticamente un equipo para trabajar a presión elevada y poco más. Ese es el equipo. No solamente era ese, había más, porque el diario de trabajo de este laboratorio era más un parte de guerra que un cuaderno de laboratorio. Las explosiones aquí eran frecuentes, por eso digo que habría varios aparatos, ¿no? Porque se dañaban con bastante frecuencia. Bueno, pues ya en 1909 instala ya la BASF el primer reactor para fabricar amoníaco. Y en 1912 se construye un taller para ensayar materiales. ¿Por qué era necesario un taller para ensayar materiales? Porque se trabajaba a presión y se trabajaba con hidrógeno. Entonces hacían falta materiales que fueran capaces de resistir las condiciones de operación. Y se instala un centro de investigación ya de materiales. La primera planta de fabricación de amoníaco entra en 1913 y producía 7.200 toneladas al año. Los distintos reactores que tenían producían 7.200 toneladas al año. Actualmente un solo reactor produce 450.000 toneladas al año. Aquí destaco una persona, he puesto los dos nombres, Haber y Voss, que es como se conoce la síntesis, y se desprecia uno que tuvo una gran importancia, que es el que pongo ahí abajo, que es Mistak. Mistak es el que desarrolló el catalizador, el que se encargó de diseñar los catalizadores que Haber probaba. Y él hizo el catalizador de hierro, que es exactamente casi el que hoy en día se utiliza. Así que, pero fue a base de probar miles y miles de catalizadores. Bueno, pues ahí es el esquema de la planta de BASF en 1910, cómo era esa planta química tan importante entre el Rin y su afluente. Pues esto es lo que ocurrió en 1921. Hubo una explosión en el año 1921 y así es como quedó el lugar donde estaba la planta de amoníaco. ¿Qué ocurrió con esta explosión?
hubo 500 muertos. Y el señor Bosch, que era el responsable un poco de todo el proceso de fabricación, dijo lo siguiente: la catástrofe no ha sido originada ni por defecto ni por descuido. Es decir, que eran conscientes de que habían trabajado muy seriamente y se habían esforzado en hacer las cosas bien. Y dice que nuevas fuerzas de la naturaleza que todavía no son inescrutables han ridiculizado nuestros esfuerzos. Es decir, cosas que no sabemos nos han ridiculizado y ha habido una explosión. Precisamente la sustancia que estaba destinada al alimento y llevar vida a millones en nuestra patria y que nosotros producimos y repartimos durante años, se presenta como un enconado enemigo, por causas que todavía desconocemos y convierte nuestra fábrica en ruinas. El problema no estaba en el proceso de fabricación, sino en el almacenamiento del amoníaco, del sulfato amónico que almacenaban. En el almacén fue la explosión, no en los equipos. O sea, como ven, el ánimo y la moral que tenían estos señores estaba clara, eran conscientes de su esfuerzo y que había cosas que no sabían, pero que ya las aprenderían, que había sido un accidente. Bueno, pues al poco tiempo volvía de nuevo a estar en funcionamiento esta planta, en el mismo lugar donde había habido el accidente, y en la mayor parte de los países desarrollados del mundo ya se habían instalado todas estas plantas. Entonces aquí pues comienza toda una fase de crecimiento. Esa fotografía de 1939. Otro elemento importante en el desarrollo de la química lo constituye el petróleo. Cuando se descubre el petróleo, la finalidad principal para la que se quiere aplicar el petróleo es para obtener velas destinadas al alumbrado. Al destilar ese petróleo porque claro, las velas para el alumbrado básicamente procedían una buena medida o de cera de las abejas, que era tremendamente cara, o de grasa de las ballenas. Entonces, esa parafina, que es lo que se podía obtener del petróleo, se obtenía destilándolo. Problemas importantes que daba ese proceso de obtención de esas velas para el alumbrado del petróleo eran precisamente esos vapores que salían, que es lo que hoy llamamos gasolinas, etcétera, etcétera, lo que nos interesa fundamentalmente del crudo del petróleo para automoción. Entonces, con este estudio continuado que se va haciendo del petróleo, surge una nueva filosofía, una nueva forma de hacer química en la industria. Esa nueva forma de hacer química en la industria es la siguiente. Mientras que en el carbón se separaban los distintos componentes del alquitrán de hulla y se hacían reacciones con esas fracciones, lo más parecida, partiendo de un compuesto determinado, se hacían modificaciones y se obtenía algo relativamente parecido, introduciéndole grupos funcionales, etcétera, etcétera. Pero en el caso del petróleo, la filosofía se rompe por completo y se hace una filosofía totalmente distinta. ¿Cuál es esta filosofía? La de romper las grandes moléculas o todas las moléculas que constituyen el petróleo y hacer pequeñas moléculas muy reactivas. Es decir, es como en una casa con el sistema del carbón, sería como tener pisos y sobre ese piso más o menos tratar de adecuarlo, abrir ventanas, etcétera, etcétera. En el caso del petróleo, la filosofía es tirar toda la casa, nos quedamos con los ladrillos y con los ladrillos ya haremos otra cosa. Entonces, estas pequeñas moléculas muy reactivas pues son el etileno, el propileno, el butileno, el butadieno, el benceno, el tolueno y los silenos. Básicamente son estas. Y con estas moléculas se construye todo un nuevo entramado de productos totalmente distintos a los que había en la naturaleza. Surgen así todo este mundo de polímeros: polietileno, poliestireno, polipropileno, nylon, polioles, poliésteres, que es lo que hoy conocemos. Pues viene de ese concepto, esa forma diferente de hacer la química. Este es un ejemplo de uno de estos polímeros, que es la fabricación de caprolactama, que es el monómero del nylon. La fabricación del nylon en su momento supuso una profunda revolución en la sociedad. ¿Por qué? Porque hasta entonces los vestidos, y quizás el más emblemático podían ser las medias, eran o de lana o de seda. Estaba claro quién podía comprar medias de seda y quién podía comprar medias de lana o de algodón. Y la diferencia, pues lógicamente, estaría a la vista, y el peso. Con el nylon se conseguía fabricar medias exactamente igual, incluso más brillantes que las de la seda, y a un precio tremendamente barato. Y lo mismo que pongo este ejemplo, pues sirvió para una gran cantidad de distintos productos.
Esta, la fabricación de caprolactama, se obtiene con una de esas moléculas que es a partir del benceno. El benceno se hidrogena, se obtiene ciclosano, el ciclosano se deshidrogena a ciclosanol, se hace una oxidación a ciclosanol, el ciclosanol se oxida a ciclosanona, se hace la reacción de oxidación, transposición de Beckmann, purificación, etc. Entonces hace falta un producto tremendamente puro. ¿Qué quiero indicar con esto? Que en esa fabricación, a partir de esas pequeñas moléculas, para llegar a estas moléculas que nosotros vamos buscando, el número de etapas va siendo cada vez más grande y las dificultades que te vas encontrando son cada vez mayores, porque las impurezas hacen que ese producto no tenga las propiedades adecuadas y después ya no nos sirva. Esto es una planta de este producto de caprolactama que se empieza a fabricar a finales de los años 30 y principios de los años 40 y que actualmente se ha ido más o menos haciendo así. Entonces, prácticamente hasta este momento, más o menos, podríamos denominar que es un periodo de quimifilia, es decir, la sociedad ama la química. Y al amar a la química, pues va impulsando su desarrollo. ¿Cómo va impulsando este desarrollo? Pues le va demandando mayores cantidades de productos, quieren más de ese producto para que llegue a más personas, utilizarlo más. Va demandando nuevos productos, quieren novedades, cosas nuevas de la química, porque evidentemente los productos que se podían obtener del petróleo eran totalmente diferentes a lo que la sociedad conocía hasta entonces. Entonces quería cosas nuevas. Y luego también mostraba necesidades que tenía, decía, aquí está esta necesidad, que la química me la vaya resolviendo. Entonces todo era un impulso de la sociedad hacia los productos químicos. Entonces aceptaba esa sociedad cualquier realización que se hiciera en química y cualquier error o cualquier accidente que hubiera en las plantas químicas, pues los disculpaba, eran cosas naturales que tenían que ocurrir a la hora de resolver esos problemas. Entonces es una época en que se producen avances materiales sin precedentes. Y es claro que para la sociedad los inconvenientes que tenía la química son compensados con las grandes ventajas que le están ofreciendo. Está la época del modernismo y la época del progreso. Pero aproximadamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, esta quimifilia pues empieza ya a ir cambiando un poco hacia lo que hoy llamamos la quimifobia. ¿Qué es lo que ocurre? A partir más o menos es de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50. La sociedad ya no percibe los avances que se hacen en la química. ¿Por qué no los percibe? Pues porque ya no resuelven nuevas necesidades. Pues a lo mejor el nuevo polímero es mejor que el que había antes, pero no es muy distinto. Tampoco tengo ya ventajas o cosas que no espere, más o menos, las cosas son relativamente parecidas. Por ejemplo, de las fibras que se hacían inicialmente con este nylon a las que hacemos hoy, son totalmente diferentes, pero no somos conscientes de esa diferencia. Por ejemplo, hoy podemos tener fibras de nylon que funcionan prácticamente igual que la piel. Es decir, que permiten que el sudor salga, pero no que la humedad entre. Eso ya no nos interesa, no lo percibimos, no es para nosotros una ventaja, digamos, inesperada, excepto en un campo que es el de la salud. Aparecen también en esta época potentes técnicas analíticas y un interés por analizar una gran cantidad de productos. Y esas potentes técnicas analíticas van mostrando efectos negativos que tienen productos químicos sobre trabajadores y sobre la población en general. Además de eso se junta otro problema que yo creo que hay que achacarlo a la empresa, y es que esa competencia empresarial mal entendida se encargaba de cuando tenía un problema o un error o un accidente lo ocultaba. Aquí no ha pasado nada. Y cuando se enteraba que la competencia había tenido un problema o un error, lo multiplicaba. Decía, pues mira. Entonces todo eso fue generando un mal ambiente hacia la química. Entre otras cosas, por ejemplo, uno de los compuestos o de los productos químicos representativos son los compuestos orgánicos persistentes, lo que llamamos los COPs. Por ejemplo, en 1945 es cuando comenzó la producción a gran escala de dimetildifeniltricloretano. Con este insecticida se lograba que las cosechas pues, tuvieran mucho menos pérdidas por las malas hierbas y se controlaban las plagas de los mosquitos. Hacia el año 65, es decir, que prácticamente desde el 45, que empieza la producción a gran escala, hasta el 65 pasan 20 años, se empieza a ver una preocupación por los efectos negativos que tenía ese producto. ¿Por qué comienza esa preocupación? Porque animales salvajes se encuentran muertos, especialmente las aves de presa.
empiezan a aparecer aves de presa muertas y pronto se asocia que era el DDT. Después se comprueba que el DDT estaba presente prácticamente en cualquier lugar. En el año 70 se encontró en la grasa de los mamíferos marinos del Ártico, un sitio donde estaba muy alejado de los centros de fabricación, y eso hizo que naciera una gran preocupación por este tipo de compuestos similares a ese que hoy llamamos compuestos orgánicos persistentes. Se les llama persistentes porque son muy estables. Una vez que los liberamos, en las condiciones ambientales no se degradan y permanecen. Son bioacumulables, es decir, son solubles en grasa, pero no son solubles en agua. El coeficiente de reparto es muy grande a favor de la grasa frente al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que está en la cadena trófica, a medida que nos comemos unos a otros, lo vamos acumulando en la grasa y no lo eliminamos por el aparato excretor. Son bioacumulables. Son ubicuos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos en cualquier sitio, muy lejos del ámbito de fabricación. ¿Por qué no los encontramos? Pues porque tienen una presión de vapor muy baja, no suben a la atmósfera, se condensan fundamentalmente en las zonas frías de la Tierra, por eso en los polos encontramos este tipo de sustancias en cantidades relativamente grandes, y el agua es un buen medio de transporte de estos componentes adherido a partículas o estabilizados. Se ha comprobado que cuando se interrumpe la fabricación de un producto de este tipo y su uso, pues disminuye inicialmente su concentración. Su concentración comienza a bajar, pero sigue afectando a zonas alejadas del lugar de fabricación. Es decir, que una vez que lo hemos liberado, si dejamos de fabricar, comienza a disminuir los niveles, pero lo seguimos encontrando en cualquier sitio. Esto indica que hay que tener una gran preocupación por el manejo de este tipo de sustancias y por la fabricación de este tipo de sustancias. Esa quimifilia, que había durado prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, pues ya se transforma en otra cosa muy distinta, que es la quimifobia. La quimifobia la podemos entender como una percepción de un riesgo muy superior a lo que es el riesgo real y de un temor a peligros que desconocemos. Tenemos miedo a cosas, no sabemos por qué, pero tenemos miedo. Y ese miedo, ¿qué hace? Que rechacemos todos los productos que vienen de la química. Esto es química, no. Simplemente por esa razón. Y es un temor y rechazo a productos químicos, no se valora cuáles son las aportaciones que ha hecho la química, por ejemplo, las que he comentado hasta ahora, no reconoce que ahora mismo sea necesaria la industria química, no distingue entre productos y procesos que sean respetuosos o agresivos, da lo mismo, es todo química, ni los que son imprescindibles de los que son superfluos, es todo más o menos lo mismo, y como es química y le tengo miedo, pues lo rechazo. Se considera también que la industria química es como una industria que es depredadora de recursos naturales, hace más que consumir recursos naturales, y destruye la calidad ambiental, y además pues es peligrosa para nosotros. Eso prácticamente se comienza a producir ese fenómeno de la quimifobia a partir del mayo del 68 y también con la guerra del Vietnam, desde el famoso agente naranja y las dioxinas que quedaron por allí, pues todo eso genera ya un ambiente de rechazo hacia la química. ¿Qué es lo que se hace en una industria química? Pues en una industria química se hace una cosa tan sencilla como lo que aparece ahí. Entra energía, entran unas materias primas, trabajo, gente que trabaja allí, capital, hace falta dinero, y conocimientos tecnológicos. Saber hacer todas esas cosas que se hacen ahí. De hecho, esa fotografía de ahí es la misma planta de la BASF que he puesto al principio, pero es una vista parcial. Si quisiera verla equivalente, tendría que poner 3 seguidas, porque eso sigue a la derecha, de cómo está hoy la planta. Y lo que se hace ahí es que se acondicionan las materias primas, se hacen transformaciones físicas, químicas y biológicas, y de ahí salen productos destinados al mercado. Eso desde el primer momento hasta lo que hacemos hoy en día y lo que se seguirá haciendo en cualquier instalación química siempre es lo mismo. ¿Qué se genera ahí? Pues generamos riqueza, porque tenemos puestos de trabajo y se obtienen beneficios. Damos una respuesta a las necesidades que nos presenta la sociedad en forma de productos para el mercado. Generamos tecnología. Al generar tecnología se genera conocimiento. Es decir, en todas estas instalaciones estamos continuamente generando conocimiento, si no es imposible. La tecnología, al ir redesarrollándola, continuamente se va generando conocimiento. Y generamos también contaminantes, gases, líquidos y sólidos. Eso es lo que ocurre en cualquier instalación química. Bueno,
Pues en principio podríamos decir que más tecnología, mejor vida, en alimentación, en vestido, vivienda, transporte, salud, cultura y deporte. Esto es así. Gracias a esos productos, pues hemos generado, al desarrollarse toda esa tecnología química, pues una calidad de vida material mejor que la que teníamos hasta entonces. Eso se consigue con una serie de productos químicos, de compuestos químicos que manejamos en todo tipo de actividades que desarrollamos. Y hay unos que asociamos como los que tengo ahí con el laboratorio, y eso nos parece que es más química, pero todo esto es igual de química. Esto lo asociamos más, los tubos de ensayo, con un laboratorio, y estos productos los asociamos más con nuestra vida normal. Son igual, están aquí los mismos compuestos que pueden estar aquí. Entonces, en la vida cotidiana estamos manejando más de 100.000 compuestos en el mercado europeo. Y esos 100.000 compuestos químicos forman parte de nuestra vida, y los estamos adquiriendo a través de esos productos. Evidentemente, como he dicho antes, que nosotros asociamos los productos químicos o ciertos productos químicos con el temor a que esas sustancias que nos pueden hacer son peligrosos. Bueno, pues ¿cómo convivimos nosotros con las sustancias peligrosas? ¿Cómo convive el hombre con las sustancias peligrosas? Pues las sustancias peligrosas las tenemos tanto naturales como antropogénicas, las que fabricamos como las que tiene la propia naturaleza. Entonces, en el medio natural tenemos muchas sustancias que son peligrosas y son de origen natural. Por ejemplo, las setas. Aquí está una manita muscaria. Si nos la comemos, nos envenenamos. Y como ese ejemplo, hay muchos de sustancias naturales que son peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho los humanos? Alguien que coma una seta normalmente sabe si esa es la manita muscaria o no lo es. Si no sabes si eso no es, pues normalmente no te la comes, ¿no? Si no eres capaz de diferenciar una manita muscaria de un champiñón, no comas setas. Pues eso es lo mismo que hacemos con los productos químicos, es decir, que desarrollamos sistemas en los que gestionamos la seguridad. ¿En qué las basamos? En la información y en el conocimiento. Conocer unas setas, conocer otras y tener información sobre cómo son esos tipos de compuestos que manejamos. Pues en el caso de los productos químicos ocurre exactamente igual. Aquí está, por ejemplo, la etiqueta de un producto químico. En la etiqueta de un producto químico viene una gran cantidad de información sobre los peligros. Aquí están los distintos peligros que tiene, no voy a comentarlo. Está también el tipo de compuesto que es, quién lo ha fabricado, qué medidas tenemos que tomar, etcétera, etcétera. No voy a comentar nada sobre esto, porque eso lo tenemos en los productos químicos. ¿Qué ocurre con eso? Que no lo leemos nadie. Está todo puesto ahí, pero como si no estuviera. Bueno, te voy a comentar qué medidas se van tomando ante eso. Evidentemente que uno puede decir, yo indico cuál es el peligro, pero como no vamos a estar estudiándonos cada producto de este tipo, a no ser que sean productos que tengamos que manejar profesionalmente, pero si no, pues muchas veces ni lo miramos. Esta es un poco la distribución de dónde van los productos. La Unión Europea es la principal productora de productos químicos del mundo, por delante de Estados Unidos y bastante por delante de Japón. Es decir, que la industria química es una industria europea, fundamentalmente, es la primera. No ocurre lo mismo con otras muchas. Entonces, ha puesto en el mercado un gran número de sustancias que las utilizamos para todas esas aplicaciones. Entonces, la pregunta que uno se hace, viendo la etiqueta que he puesto antes de un producto químico, ¿es suficiente la información y el conocimiento que tenemos sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente? Esa es la pregunta que uno se puede hacer. Bueno, ¿sabemos lo suficiente de esas 100.000 sustancias que nos aparecen en miles de aplicaciones, de cómo son, si son peligrosas para nosotros, para el ambiente? Entonces, ¿se pueden fabricar y comercializar sin control y sin restricciones o no se puede hacer? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo yo tengo la garantía? Bueno, pues el objetivo que tiene la química, mirando hacia el futuro, o desde que comienza pues, toda la preocupación por el medio ambiente y se identifican problemas relacionados con los productos químicos, pues el objetivo es pasar de aquí, que es la quimifobia, de nuevo volver a la quimifilia. Y si nosotros necesitamos la química, porque la necesitamos, ¿cómo somos capaces de pasar del momento en que nos encontramos de aquí a aquí? Pues para eso, primero hubo que empezar por lo que se llama tecnologías ambientales. Las tecnologías ambientales son tecnologías que se desarrollan para cumplir la legislación, es decir, se desarrollan leyes de protección ambiental. Entonces, esas leyes hay que cumplirlas y para eso necesitamos tecnologías ambientales. Segundo,
hay que ganarse la confianza de la sociedad. Para ganar la confianza de la sociedad, lo primero que hay que empezar es porque las propias empresas se organicen entre ellas mismas, las que fabrican el mismo tipo de productos, y vean cuáles son los problemas que tienen, cómo los resuelven, cómo hay que resolverlos, los relacionados con el medio ambiente y con la salud. Eso es la firma de lo que se denomina compromiso de progreso. Y después, la siguiente etapa es la sostenibilidad. Para llegar a la sostenibilidad, es decir, desarrollar una industria química que sea sostenible, no hay más remedio que incorporar lo que se denomina innovación ambiental. Es decir, hacer el desarrollo de la química en función también de los planteamientos ambientales, que es un planteamiento diferente. Bueno, ahí están, por ejemplo, unas emisiones de una planta de ácido nítrico. Esos colores amarillos y rojizos en la naturaleza yo creo que indican algo. Generalmente cuando uno ve en la naturaleza o una planta o un animal que tiene un poco colores de ese tipo, pues en principio nos da un poco de precaución, ¿no? Pues aquí nos ocurre exactamente igual. Esos son los famosos óxidos de nitrógeno de la planta de ácido nítrico. Estas eran emisiones frecuentes en los años 60, en los años 70 y en los años 80. Según los países, más o menos, es una fotografía real. Bueno, pues para evitar todo eso se desarrollan esas tecnologías ambientales que comentaba antes, que son tecnologías de fin de línea. Esas tecnologías de fin de línea, hubo una discusión sobre ellas desde el principio entre los empresarios y los grupos ecologistas. Para unos suponía un coste innecesario, porque había que implantar una serie de técnicas que no daban ningún beneficio, sino simplemente era un coste más. Y para los ecologistas significaba que eso no era realmente solucionar el problema, sino que se había creado un problema y luego se resolvía. Lo mejor era atacarlo desde el principio. Pues aquí comienzan a aparecer todas esas tecnologías de filtros, absorbedores, convertidores catalíticos, etcétera, etcétera, todo eso con lo que hoy convivimos. Por ejemplo, los catalizadores de los automóviles que manejamos es consecuencia de todas estas tecnologías de fin de línea. Esa es una tecnología de este tipo, una tecnología ambiental, que procede de todos los avances que se han ido realizando aquí. Esa es la misma planta cuando se han eliminado esos contaminantes de óxido de nitrógeno al poner esa tecnología de convertir. Un avance importante también fue el convenio, el denominado Convenio de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes, esos que comentaba antes en relación con el DDT. Entonces se prohíbe el uso intencional de este tipo de productos. Esos tipos de productos que son orgánicos persistentes no se pueden utilizar. Restringe el uso de este tipo de sustancias como intermedios o procedimientos de fabricación. Y hay que tomar medidas especiales para evitar que alcancen el ambiente. Es decir, como ven, es una legislación relativamente reciente. Este es el compromiso de progreso, que era la segunda fase de ganar la confianza de la sociedad, que se inicia en el año 85 en Canadá, y es una serie de principios generales, voluntarios, de todas las industrias químicas de un país, con el fin de mejorar la relación con el ambiente. Después, se adopta también en Europa por las distintas federaciones de industrias químicas y en España, en FEIQUE, que es la Federación Empresarial de la Industria Química, con el nombre de Compromiso de Progreso. Entonces, los modelos son similares en los distintos países, tienen una serie de obligaciones cuando una empresa se adhiere al Compromiso de Progreso y qué cosas son las que corresponden, ese es el anagrama o el símbolo del Compromiso de Progreso, son medidas para proteger el medio ambiente, para proteger la salud, medidas de formación, enseñar a los técnicos y a quien quiera cómo se manejan, cómo se gestionan los riesgos, cómo los procedimientos son seguros, cómo hay que hacer el transporte, cómo se gestionan los residuos, y eso se hace entre las distintas empresas. Se fijan unos objetivos, por ejemplo, a cumplir a 5 años, y cada empresa tiene que ir con sus cuentas hechas si se han cumplido o no se han cumplido. Si no se han cumplido, ¿por qué? Y qué objetivos se pueden formular en el siguiente periodo. Eso, en grandes líneas, es un poco el avance que van haciendo con el Compromiso de Progreso los distintos fabricantes de los distintos productos. Y la última etapa, para pasar a la quimifilia de nuevo, era participar en el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible pues tiene tres aspectos, que es el social, el ambiental y el económico, y tenemos que ser capaces de conjugar todo nuestro desarrollo en función de esos tres parámetros. Y ese es el reto, cómo somos capaces de articular esos tres elementos y hacer las cosas en función de que se haga un desarrollo social, un desarrollo medioambiental correcto y un desarrollo económico. Esto es lo que se suele conocer, que satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Nosotros vamos a resolver nuestras necesidades, pero no vamos a destruir las cosas para que las siguientes generaciones no puedan resolver las suyas. Eso es un poco la filosofía que tiene este desarrollo sostenible. Entonces, dentro de lo que es industria química, ¿en qué se traduce esta filosofía de desarrollo sostenible? Pues se traduce en los procedimientos de fabricación. Pues, ¿qué compuestos debemos emplear? Materias primas, disolventes, etc. Energía, consumir la menos posible, y saben que en las reacciones químicas hay muchas reacciones que son exotérmicas. Podemos a lo mejor aprovechar ese calor de reacción, ¿cómo lo recuperamos? Riesgos, tratar de evitar los riesgos. Y economía, tratar de que lo que hagamos no tenga unas inversiones o unos costos de fabricación elevados, porque no cumpliríamos el aspecto económico. Gestión de productos, ¿qué productos tendremos que hacer? Pues únicamente los que den respuesta a unas necesidades, que no tengan efectos para la salud humana y que no tengan efectos negativos para el medio ambiente. Eso es el objetivo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista químico? Pues elevada especificidad química, elevada eficiencia material y energética, condiciones de operación más seguras, etc. Es decir, que hay una serie de objetivos concretos que tenemos que plantearnos cuando vamos a hacer un desarrollo de un determinado producto o de un determinado proceso. Todo esto es dentro del marco de lo que es desarrollo sostenible. Voy a poner ejemplos en lugar de eso. Por ejemplo, especificidad química. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues sabemos que nosotros no podemos conseguir conversiones del 100% ni selectividades del 100%. Tenemos temas de equilibrio y tenemos temas cinéticos. Ese es el problema. Causas. Tenemos limitaciones termodinámicas y tenemos limitaciones cinéticas por las reacciones competitivas. ¿Cómo podemos aumentar la especificidad química? Pues para aumentar la especificidad de la reacción química tendremos que acelerar la reacción objetivo, que es la que nosotros queremos, tenemos que frenar las reacciones que nosotros no queremos y conseguir que todos los reactivos se transformen en el producto. Ese es, digamos, nuestro objetivo de especificidad química. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a base de innovación e introducir cosas nuevas. La eficiencia química es otro concepto importante en química. El problema, ¿cuál es el problema? Pues que utilizamos muchos átomos cuando hacemos reacciones químicas que no acaban formando parte del producto. Aquí abajo he puesto un ejemplo de dos rutas diferentes para obtención del óxido de etileno. El óxido de etileno es un producto viene del etileno, oxidación de etileno, hidratación de etileno, obtenemos el etilenglicol. El etilenglicol nos sirve luego para los polioles. Bueno, pues esta es la ruta estequiométrica, donde partimos también de etileno con cloro, con hidróxido cálcico y obtenemos el óxido de etileno, que es este compuesto, y cloruro cálcico y agua. Aquí directamente obtenemos el óxido de etileno. Pues ¿cuál es el problema? Que utilizamos muchos átomos que no acaban formando parte del producto, ni el calcio, ni el cloro, ni este hidrógeno, ni este oxígeno, acaban formando parte del producto. ¿Por qué? Porque necesitamos diferentes reactivos, cuyos átomos no acaban. Si yo solamente sé hacer esa reacción que tengo aquí, tendré que fabricar el óxido de etileno de esa manera. Si sé hacer esta otra reacción, podré fabricar el óxido de etileno de esa otra manera, utilizando todos los átomos, para que formen parte del producto. Entonces, ¿cómo aumento la eficiencia de la etapa química? Disminuyendo el número de etapas de síntesis, procedimientos que utilicen solamente esos átomos que constituyen el producto y que todos los átomos puedan transformarse en el producto. Otro problema que tenemos en muchas de las reacciones en la química actual es el tema de los disolventes. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad en que se ha trabajado en química, el disolvente que hemos utilizado ha sido el agua. Y solamente en el siglo XIX, cuando comentaba que se comienza a obtenerse el alquitrán de hulla en grandes cantidades, se comienzan a utilizar disolventes orgánicos, y luego mucho más con el petróleo. Ahí empiezan los disolventes orgánicos.
reacciones en disolventes orgánicos. Y después ha habido algunos otros disolventes, pero minoritarios, y eso prácticamente es como hemos hecho toda la química hasta ahora. Actualmente aparecen otro tipo de disolventes, otro tipo de medios de reacción que se les llaman disolventes neotéricos. Esos disolventes neotéricos son, por ejemplo, los fluidos supercríticos y los líquidos iónicos. Es unos medios de reacción totalmente diferentes al que hemos tenido hasta ahora. La diferencia es que tanto en el agua como en todo este conjunto de disolventes son moléculas, es decir, son disolventes moleculares. En cambio, el líquido iónico es un disolvente formado por iones. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que nos encontramos con una química totalmente diferente. El número de... Este es un ejemplo de un líquido iónico, y estos líquidos iónicos podemos construir millones de líquidos iónicos fácilmente, cambiando el anión y el catión. Por combinaciones podemos hacer millones de líquidos iónicos. ¿Qué características tienen o qué nos interesa de los líquidos iónicos? Pues es un compuesto no volátil. Si yo pongo un líquido iónico aquí, no huele a nada, no tiene ninguna volatilidad. Luego no me va a contaminar el aire, no me va a contaminar el medio ambiente. Segundo, no es tóxico. Tercero, no es inflamable. Luego, 3 graves problemas que tienen los disolventes orgánicos me los he quitado. Bueno, se pueden reutilizar, puedo cambiar las propiedades de que disuelvan sustancias orgánicas, inorgánicas, etc. Es decir, que casi con estas combinaciones podemos hacer un líquido iónico a medida para el tipo de reacción que nosotros queremos. El tercer problema, y el último que voy a comentar, es el problema de los recursos naturales de donde vienen los productos químicos. Ya he dicho antes que una de las cosas también que se asocian con la industria química es que es depredadora de recursos naturales. Bueno, pues aquí tenemos un combustible para el transporte que utilizamos, básicamente es el petróleo. El transporte depende del petróleo en el 98%. Si nos quitan el petróleo, el 98% del transporte se paró. En España, además de eso, el sector que más petróleo consume es el sector transporte. Es un recurso que está localizado en pocos países, lo cual quiere decir que no tenemos garantía de suministro, los que no tenemos petróleo. Es una fuente no renovable, se va a agotar y tiene efectos nocivos para el medio ambiente. ¿Esto a qué ha dado lugar? Pues a la aparición del concepto de biocarburantes y al desarrollo de biocarburantes, que es sustituir los combustibles que utilizamos actualmente en los coches, gasolina y diésel, por otro tipo de combustibles que sean de origen natural. Entonces, ¿qué ventajas son las que se esperan? Pues para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, porque el CO2 que liberan es el que fijan las plantas, vamos a tener garantía de suministro, porque lo tenemos en los distintos países, descienden las importaciones del petróleo, hacen falta revitalizar áreas rurales para que los produzcan, etc. Así que tiene una serie de ventajas, aunque hoy por hoy pues tienen elevado coste y necesitamos grandes espacios. Actualmente, hasta hoy, tenemos 2 familias de productos que son comerciales, es decir, que los tenemos en el mercado y que han sido capaces de competir. Esas 2 familias de productos, que se les llaman biocarburantes de primera generación, son el etanol y el etilterbutiléter. El etanol, como saben, en Brasil, que fue el pionero, a partir de la caña de azúcar, después Estados Unidos, a partir del maíz, y el otro es el biodiesel, que también, como saben, pues prácticamente en toda Europa pues, se ha ido desarrollando, y especialmente en España. España tiene 44 plantas para fabricar biodiesel, y para fabricar etanol España tiene solamente 4 plantas. Bueno, pues eso me da pie a introducir un concepto diferente. En nuestro mundo, prácticamente desde los años 20, vive de productos que salen de la refinería, tanto para combustibles como para productos de la industria química. Esas pequeñas moléculas salen de la refinería. Pues hay que cambiar ese concepto de refinería por otro distinto que es biorefinería. Significaría que tendríamos que tener unas instalaciones que mediante procesos físicos, químicos o biológicos transforme la biomasa en combustibles y en productos para la industria química. Eso es lo que pretenderíamos. ¿Cuáles son los productos que podemos esperar de una biorefinería? Biorefinería entraría no solamente las semillas o los bulbos de determinadas plantas, sino todo el material leñoso, todo aquello que queremos, restos de poda,
plantas determinadas, energéticas, etcétera, que son renovables, y nosotros sería, en lugar del petróleo, lo que llegaría a la refinería para procesar. De aquí podríamos sacar hidrógeno, gas de síntesis, bioalcohol, biodiesel, que son los que he comentado antes, metano y biooil, un líquido similar al que procede de la destilación del petróleo, de la destilación del carbón para obtener el coque. Aquí están dos gasificadores si queremos obtener el gas de síntesis. El gas de síntesis es una mezcla de hidrógeno y CO. Como ven, es el mismo concepto que he comentado antes para el petróleo. Moléculas muy pequeñas y muy reactivas con las que puedo construir distintas moléculas. Aquí están, por ejemplo, una serie de moléculas siguientes que yo construyo con CO e hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, la síntesis de metanol, otra serie de alcoholes, síntesis de Fischer y Tropsch para obtener hidrocarburos, etc. Es decir, con el hidrógeno y el CO que yo obtengo de la biomasa en la biorefinería, pues construyo distintas moléculas y a partir de ahí tengo que desarrollar una química. ¿Problemas que tengo aquí? Pues lógicamente, ¿cómo consigo esa mezcla CO-hidrógeno de la biomasa? No es el petróleo ni mucho menos, es una composición mucho más rica en oxígeno, son otras moléculas, etcétera, y cómo a partir de ahí pues vamos ingeniándolos para hacer todo esto, CO2 para hacer transformaciones, otra cosa, etcétera. Voy a comentar esto que creo que es importante que lo sepan. Digamos que con esto, como ven, yo he tratado de decirles que en la industria química se está trabajando actualmente en la dirección de obtener reacciones o procesos que no tengan peligro. Para eso quitamos reactivos peligrosos, para evitar accidentes como el de Bhopal. Quitamos disolventes que contaminan el aire, buscamos disolventes nuevos como son líquidos iónicos, habrá más éxito, menos éxito, etc. Buscamos catalizadores para ser más eficientes en las reacciones que vamos haciendo. Buscamos procesos diferentes para que consuman menos energía y podamos aprovechar la energía que liberamos. Eso es un poco. Buscamos también materias primas diferentes a las que estamos acostumbrados del petróleo. Por eso el concepto de biorefinería. Cómo somos capaces de utilizar recursos biológicos para obtener todos los productos químicos que demandamos. Pero queda un problema pendiente y es el tema de los productos que fabricamos. Yo he dejado más o menos planteado y he dicho que en el caso de los COPs, los compuestos orgánicos persistentes, está el protocolo de Copenhague que limita y lo regula bastante bien, pero el resto de los productos no. Entonces la Unión Europea ha establecido lo que se denomina el reglamento REACH. El reglamento REACH no es otra cosa más que la obligación de registrar, evaluar, autorizar y restringir el uso de sustancias químicas. Esto es algo, como ven, tremendamente reciente. Ha comenzado en junio de 2007. Entonces, todas las sustancias que se vendan en la Unión Europea o fabricadas en Europa o importadas tienen que estar registradas. Tenemos que saber qué son. Después hay que evaluarlas, hay que saber qué peligros son los que puede tener para nosotros, para el medio ambiente. Y finalmente hay necesidad de autorizarlas para que se puedan usar. Si eso no se cumple, esa sustancia química no estará nunca disponible en Europa. Es una garantía que se tiene. Bueno, estos son un poco los objetivos. Esto tiene un coste muy elevado. Se pretenden registrar 30.000 sustancias químicas entre el 2007 y el 2018. Lógicamente son prioritarias registrar las sustancias más peligrosas y las que se producen en mayores cantidades. Tienen un expediente técnico y tienen un informe de seguridad química. Las sustancias que se consideran más peligrosas, estas son las persistentes, bioacumulables y tóxicas. Estas son las muy persistentes y las muy bioacumulables. Esas tienen un tratamiento especial. Esas no se pueden fabricar si no tienes una autorización expresa, si no es imposible. Entonces, siempre que haya un producto que no tenga esas condiciones y satisfaga la necesidad de una manera relativamente similar, esas sustancias se prohíben automáticamente. Es decir, se trata de evitar cualquier tipo de peligro. Como ven, es un avance bastante importante. Bueno, estas son las consecuencias que tiene. Entonces, yo diría que como conclusión de lo que he estado comentando, este repaso un poco por lo que ha sido la industria química y lo que parece que va a ser en el futuro la industria química, es que necesitamos innovación. En esto se va a basar el futuro de la industria química. Necesitamos nuevos procesos y necesitamos nuevos productos. Entonces se requieren novedades científicas y novedades
tecnológicas, tanto una cosa como otra. Y hace falta también una aplicación comercial. No basta con novedades científicas y tecnológicas, sino que esas novedades hay que aplicarlas comercialmente. ¿Quién impulsa todo esto? Pues la presión de la sociedad por el riesgo que percibe. Segunda presión que tenemos, pues el reconocimiento de la capacidad del planeta para actuar como sumidero de sus actividades. Es decir, el planeta tiene una capacidad limitada para muchas de las cosas que genera. Pues ciertas cosas no se pueden generar. Lo que comentaba antes del DDT. Si genero eso y el planeta no es capaz de eliminarlo, pues tendré que tener cuidado. Y reconocimiento de la capacidad del planeta también limitada para aportar los recursos que quiero. Yo no voy a disponer de petróleo durante un tiempo infinito. En un tiempo determinado eso se acaba. Luego tengo que buscar otros caminos. Estas son las presiones o las causas que impulsan la química en una determinada dirección. Entonces, esa dirección obliga a que la química desarrolle productos nuevos. En el desarrollo de productos es fundamental nuevos métodos de síntesis, nuevos catalizadores, desarrollo de procesos, el concepto de lo que se denomina intensificación de procesos. Es decir, aquellos procesos que se están ya desarrollando, conocerlos mucho mejor para poder hacerlos con mejor eficiencia de material, de energía y con menor número de riesgos. Hacer las plantas muchísimo más pequeñas que lo que se están haciendo hasta ahora, con menores cantidades de materiales. Y el desarrollo de plantas y de operaciones, tanto nuevos procesos de purificación y de separación, como nuevos procedimientos de formulación. Esto es un poco lo que yo pienso que tiene que ir en el futuro. Entonces, muchas gracias por haber venido y por su atención. Y si quieren alguna pregunta, pues aquí estoy. Muy bien.